Alright, here in unit number 2, if you remember, the first section has to do with the use of the simple past. For the simple past, we have to remember that we have to deal with two main groups of verbs, regular and irregular verbs. For regular verbs, as a main rule, we have to change the ending of the base form of the verb into the ed form, or we have to finish the word with ed for regular verbs. On the other hand, irregular verbs don't have any, or we can't apply any specific or special rule, because most of the time the word changes. Sometimes the word doesn't change it at all, so that's why they are called irregular verbs. And to the negative form of the simple past, we have to use, as we did with the simple present, the auxiliary. Here the main difference is that we have to change from do and does into did, or the negative form didn't, did not. Okay, we have to remember also that for negatives in the simple present and also in the simple past, the base form of the verb remains the same. Okay, so we don't have to make any change in the third person into the simple past as we did in the simple present as well. For questions, we have to remember that we have to keep a specific word order for yes or no and also WH questions, meaning that we have to remember auxiliary, subject, and the base form of the verb for yes or no questions. And WH questions, we have to use a WH word or a WH phrase before the auxiliary, like in the example here. A WH word before the auxiliary, subject, and the verb. Okay, we have to use, as we did with the negative form, the same auxiliary, did, for all the pronouns, for all the subjects that we use in the negative and interrogative forms, yes or no, or WH questions as well. Here we have some examples also of possible short answers for the questions. Okay, same for the irregular verbs. In the negative and interrogative form, we have to keep the base form of the verb. We change the auxiliary here for the negative and the questions. Okay, for yes or no questions and WH questions as well. Okay, so the main function, as we have seen, of the simple past is that we use this tense to talk about a specific finished action that has already happened in the past. Okay, we already said that we use the same form of the verb into the simple past for all the persons or all the subjects or pronouns that we have used. Okay, so we have to remain with the same form of the verb ending with ed for the regulars or the irregular verbs that we use in the simple past. Okay, so we have seen that we have to add ed for regular verbs. We will check later some specific spelling rules of the regular verbs and some of the irregular verbs that we have learned or studied previously in this course also are on page 164 in our book. We have there a list of irregular verbs that we have to use also in the simple past. Okay, we have to use the form of the auxiliary into the past as well here for the negative and interrogative from do and does into didn't or did for negative and questions. Saying about the base form of the verbs for the simple past, we have seen that we might add for most of the verb the ending ed. Okay, that's all that we have to do for most of the verbs. Finish the verb with ed for regular verbs. Some verbs ending with vowel and y, we also will add ed for those verbs with vowel and y. Okay, some verbs ending with consonant and e,
if you notice, we just have to add D for those verbs. So the word will finish also with ET, okay? For verbs ending with consonant and Y, we have to change, as we have seen previously with the same rules, we have to change that Y by the vowel I, and then we finish the word as usual with ET. Also for verbs ending, or one-syllable verbs ending with consonant, vowel and consonant, like the example here for stop, we'll have to repeat the last consonant and then we'll have to finish the word with ET. Okay, so entonces nosotros ya vimos que para los verbos, para el tiempo pasado, ¿cierto? Tenemos que recordar que hay dos grandes grupos de verbos, que son los verbos regulares e irregulares. Su nombre lo dice bien, ¿cierto? Que los verbos regulares podemos aplicar la regla de terminar aquellos verbos con ed, como los ejemplos que están acá, ¿cierto? En cambio, los verbos irregulares no podemos aplicar ninguna regla porque cambia la palabra, ¿cierto? Completa en algunos casos cambia una letra, en otros casos no cambia la palabra. Para la forma negativa en el pasado tenemos que utilizar el auxiliar, que en el presente, si recuerdan, era el do y el does. Acá lo cambiamos a la forma pasada, que es did o didn't para la forma pasada negativa, ¿cierto? En las preguntas utilizamos el mismo orden que ya hemos visto anteriormente, es decir, auxiliar, sujeto y verbo para las preguntas yes o no, ¿cierto? Y para las preguntas WH, el mismo orden, es decir, auxiliar, sujeto y verbo, y antecedemos, ¿cierto?, con una palabra WH o con una frase WH como what kind of, por ejemplo, what time, etcétera, ¿cierto? Ahí tenemos también algunos ejemplos de respuestas para las preguntas, respuestas cortas utilizando el auxiliar en el pasado. ¿Okay? Dijimos también que la función principal, ¿cierto?, es para hablar sobre una acción que terminó y que ocurrió en el pasado, obviamente, y también dijimos que la forma del verbo en el pasado simple es la misma para todos los sujetos, para todas las personas de las que se habla, ¿cierto? No hacemos ningún cambio, solamente, obvio, cambiando el verbo al pasado, pero no hacemos ese cambio que hemos visto algunas veces en el presente, por ejemplo, para la tercera persona. Acá es el mismo verbo en el pasado, ya sea verbo regular o irregular, para todos los sujetos, para todos los pronombres que utilicemos en las oraciones. ¿Okay? Entonces, generalmente como regla principal, ¿cierto?, es que los verbos en el pasado, verbos regulares, van a terminar con ed, y vamos a ver algunas reglas más específicas para la formación de estos verbos con el final ed en la próxima diapositiva. También hablamos sobre los verbos irregulares, en los que no podemos aplicar ninguna regla, ¿cierto? Porque su nombre lo dice, son irregulares, ¿cierto? En algunos casos cambia la palabra completa, en otros casos cambia una letra o no cambia la palabra, por eso son irregulares, repetimos, ¿cierto? Y están un listado de los más utilizados, ¿cierto?, en la página 164 de nuestro libro, que ustedes ya la recuerdan, la han visto. Y para la negación y también para las preguntas, como ya habíamos visto anteriormente en el presente simple, ¿cierto?, utilizamos un auxiliar. En el presente simple era el auxiliar do y el does, y acá se simplifica un poco, ya que vamos a utilizar el mismo auxiliar did, ¿cierto?, para las preguntas, o did not, didn't para las negaciones. Hablando sobre la formación de las palabras o la formación de los verbos en el pasado simple, ¿cierto?, los verbos regulares, dijimos que en la mayoría de los casos va a bastar solamente con agregar la letra o la terminación, perdón, ed. Acá no aplicamos ninguna regla si tenemos un verbo como el que está acá, ¿cierto?, con vocal e y. Solamente finalizamos con ed. Para los verbos que terminan con consonante y la letra e, no vamos a repetir la vocal, ¿cierto?, sino que solamente terminamos el verbo con ed. Los verbos que terminan con consonante e y, aplicamos la regla que hemos visto ya más de una vez, ¿cierto?, cambiando la y por i latina y luego finalizando con ed. Aquellos verbos de una sílaba, ¿cierto?, que terminan con consonante, vocal y consonante, lo que hacemos acá, como ya hemos estudiado, es repetir la última consonante y finalizamos con ed.